Muy buenas tardes muchachos, bienvenidos a otro video en el canal. En este caso va a ser una exposición. Una exposición para la materia del profesor Luis Argenis Marquina, que es la introducción a la filosofía. En este caso les hablaremos un poco sobre la filosofía basada en la era antigua y más aún sobre filósofos o los mejores filósofos de dicha era. En este caso, como en el anterior video, este es para la Universidad Bicentenaria de Aragua, solamente que lo cambiamos de materia. Antes era con la profesora de medios de comunicación, ahora estamos en filosofía. Pero igual sigue siendo un aprendizaje divertido y sobre todo entretenido. En este caso, ¿verdad? La era antigua. Cuando hablamos de la era antigua, hablamos sobre un semillero de la filosofía, ya que la era antigua es un periodo crucial en la historia de filosofía, que esta era sentó las bases en el pensamiento occidental, ya que desde las primeras civilizaciones hasta el ocaso del Imperio Romano, los filósofos de esta era se dedicaron a estudiar, a ver, a aprender, pero sobre todo a indagar sobre la naturaleza del universo, la condición humana y todo aquello que hasta el día de hoy, gracias a ellos, podemos entender de una forma clara y precisa e incluso hasta tomar nuestras propias perspectivas de dichos puntos o dichos temas planeados. Bien, ya sabiendo cómo la era antigua nos permitió hablar un poco sobre la filosofía y todo esto, vamos a hablar sobre tres filósofos de esta era. A mi punto, y fueron los filósofos que yo escogí, son aquellos que me causaron mejor impresión, pero para muchas personas son los tres filósofos o los mejores filósofos de esta era. En este caso, empezaremos hablando sobre Aristóteles. Ok, veo que me nombraron. Mucho gusto, soy Aristóteles, también conocido como el filósofo de esta gira. Muchos se preguntarán quién fui, qué hice, cuáles fueron mis metas, pero primero y principal, ¿quién soy? Nací en el año 384 a.C. Pertenecía a una familia aristocrática que se facultaba mayormente en la medicina. Sin embargo, no fue hasta mis 18 años cuando ingresé en la Academia de Platón, que se trasladó a Atenas para estudiar allí en dicha academia. Allí permanecí más de 20 años en el que me pude formar no solamente como filósofo, sino también como persona, como un matemático y como un admirador de las ciencias naturales. Lamentablemente, luego de que murió mi tutor, fundé mi propia escuela. En ese tiempo fundé ideas y desarrollé pensamientos que hasta el día de hoy sigue siendo personalmente mío, o mejor dicho, he infundado mucho cariño y mucha astucia en las personas y esas mentes humanas brillantes que quieren seguir descubriendo el camino que no solamente yo empecé, sino que desarrollé a través de mi tutor. En mis últimos años, lamentablemente, se me exilió de Atenas, ya que debido a las tensiones políticas y todo ese tipo de cosas me tuve que trasladar a Calcis, donde, bueno, lamentablemente en el año 322 a.C. fallecí. Ahora, ¿cuáles fueron mis obras, mis pensamientos? ¿Qué hice? Esa es la mayor pregunta que muchas de las personas pueden pensar hoy en día. Sin embargo, para hablar sobre mis ideas o sobre mis pensamientos, debemos dialogarnos en dos grupos. Existe el primero, que son los exótricos, destinados a un grupo público para ayudar a emprender y más que todo manuscritos para, digamos, que puedan leer y tener accesorios y todo ese tipo de cosas que los ayuda a entenderme. También están los estoréticos, que son aquellos discípulos, o en este caso son mis alumnos, yo fui su maestro, esas personas que fueron más allegadas a mí, más cercanas, y bueno, que con mucho cariño tuvieron un espléndido, digamos, lugar junto a mi lado, en los cuales pudieron desarrollar un contenido más técnico y más especializado. Mis obras o mis mayores obras son el Organón, la Metafísica, la Ética y entre muchas otras. Pero sin embargo, no podría haber logrado esto sin antes haber ingresado en la Academia de Platón. Justo soy Platón, exactamente. Soy el profesor de quien ahorita les estaba hablando, de Aristóteles. En este caso, mi nombre llegó a ser muy nombrado debido a que fundé la Academia de Atenas, en la que perteneció el mismo Aristóteles. Fui uno de los filósofos más influyentes de toda la antigüedad y tuve pensamientos e ideas que innovaron a toda esta generación que siguió después de mí. Mi vida, como les dije, aparte de crear dicha escuela en Atenas, también nací allí, en 428 años antes de Cristo.
Provenía de una familia aristocrática y también recibí una educación esperada que me ayudó sobre matemáticas, política, filosofía y a desarrollar mis pensamientos y mis ideas de una mejor manera. Tuve un encuentro con Sócrates, quien fue mi maestro, fue mi tutor, y me ayudó a poder desarrollar todo este tipo de acciones que quería hacer en un futuro. Sócrates cambió radicalmente mi vida cuando este me introdujo en la filosofía, a este hermoso arte como lo es la filosofía. La ejecución de este tipo, como fue Sócrates, me ayudó sobre todo a las autoridades atenienses, que fue un acontecimiento que marcó profundamente la historia de toda Atenas y de todo aquel que pertenecía y quería saber un poco más sobre todo lo que hacía Sócrates en esa época. Tras la muerte de Sócrates, allí fue cuando logré y tuve la mayor de mis ideas, fundar la academia, traspasar mis conocimientos, así como Sócrates me ayudó a mí a ayudar a los demás. Aparte de eso, que fundé la academia en el 387 años antes de Cristo, esta institución se volvió y se convirtió en un centro de estudios, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, en el que pude ayudar a muchas personas a desarrollar de una manera coherente todos sus pensamientos e ideas. Esta fue una de mis mayores pasiones, pero si hablamos sobre mis pasiones, hablamos sobre mis obras y pensamientos, como lo fue La República. En esta obra pude expresar y pude ayudar a ver una visión de una sociedad ideal gobernada por filósofos reyes, en el cual la alegoría de la caverna y una de las más famosas de estas historias es la filosofía como se ve en sí, por lo cual hablamos de Fredo. Fredo, allí expresé un poco más sobre la naturaleza, el amor, la belleza del alma, aquello que salía de mi inspiración y de mi corazón, el banquete, quien experimentaba y examinaba la naturaleza del amor y la búsqueda de la belleza, y Tineo, que abordaba la cosmología y más aún allí la creación del universo. Una de mis mayores obras también pudo haber sido El mundo de las ideas, que también es mayormente conocida como la teoría de formas o las ideas. En esta obra pude plantear, pude pensar y sobre todo pude expresar cómo existe un mundo tan intangible. Y este va más allá del mundo que percibimos, ya que todas las cosas que vemos en realidad es un mundo sensible de meras copias, de cosas imperfectas en esta forma. Pero las imperfecciones del mundo son aquellas que le dan la perfección que puede resaltar a dicho mundo. Ahora, como lo mejor es para el final, no queda nada más y nada menos que hablar sobre el mayor filósofo que pudo haber tenido la era antigua, como lo fue mi maestro, sobre esta énfasis de la razón, cómo yo podía promover el uso de la razón para buscar la verdad y cuestionar dichas creencias que ya estaban establecidas, cómo ese interés por la ética, esa filosofía se centró en las cuestiones más profundas y estas tuvieron influencias no solamente en mis discípulos, sino en toda la gente que me conocía alrededor. Se puede decir o se podría llegar a concluir que sí, que fui un filósofo que tuve cosas buenas y cosas malas, pero sobre todo tuvo un método de enseñanza y unas preguntas incisivas que pueden revolucionar la forma de pensar de todos mis compañeros allegados y discípulos contemporáneos. Mi legado perdura y perdurará hasta muchos años, ya que en nuestros días sigue siendo relevante para la reflexión filosófica. ¿Cómo están, muchachos? Volví otra vez. ¿Qué les pareció? ¿Cómo pudieron entender? ¿Cómo pudieron apreciar lo que mis tres amigos, Aristón, Sócrates y Plantón, Aristóteles, Plantón y Sócrates, Sócrates, Plantón y Aristóteles, en el orden que los quieran poner? Sin embargo, hay que reconocer que fueron unos filósofos estrellas en su época, en su era, y que nos ayudan a entender tantas cosas que pasan hoy en día. Pero así como fueron tres excelentes filósofos, hay que tratar de compararlos, de ver sus similitudes. ¿Y en qué podemos establecer sus similitudes? Pues en eso que ellos consideraban énfasis de la razón. Siempre buscaban y compartían una profunda convicción por el poder de la razón, ya que siempre quisieron comprender al mundo y llegar a alcanzar, lograr la verdad que tiene escondida en este hermoso planeta. Ese interés por la ética, siempre gobernado por ese amor profundo, por la vida, el poder, pero más aún la libertad, que es lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros, la libertad de pensamientos, de ideas, esa libertad para poder hacer lo que realmente nos apasiona. Y bueno, como dije anteriormente, comprender el mundo y su completa verdad.
compartían una similitud, una muy grande similitud, como es el método dialéctico, ya que aunque cada uno logró realizar su método por separado o como mejor lo querían, este método utilizaba como mayormente el diálogo y la discusión como herramientas para explorar ideas y llegar a conclusiones. Se preguntarán, sí, diálogos, conclusiones, ¿qué van a hacer? Pero cuando estableces un diálogo y tienen diferencias, existe una discusión de ideas, de intérpretes que quieren entender su punto de vista de una manera diferente. Así como yo puedo entender el punto de vista de otra persona también le gustaría entender el mundo. Y de allí se sacan las conclusiones. A eso se referían ellos, ese intercambio de saber, de ideas. Lamentablemente, no todo en la vida es color de rosa y como tenían sus similitudes, también tenían sus diferencias. Pero ¿en qué se caracterizaban estas diferencias? Pues, aunque Sócrates utilizaba un método mayéutica, que era para preguntar al otro cómo descubrió la verdad, Platón utilizaba un diálogo para alcanzar esas formas de una manera coherente y pacífica. Sin embargo, Aristóteles era lógico, deductivo e inteligente. Tenía esa observación y esa clasificación para lograr ver a las personas y entender los métodos y principios generales de lo que hablaban. Aparte de eso, también tenían la política, pues tenían diferencias políticas, ya que en este caso Aristóteles no desarrolló ninguna teoría política desarrollada, por así decirlo. Platón tenía un idealismo, era muy ideal hacia sus convicciones y este lamentablemente era gobernado por la filosofía de los reyes. Y como todo tipo de persona, en este caso Sócrates, él quería tener una creación, por así decirlo, humana, lo que hoy conocemos como las elecciones. Él quería ver cómo esta creación humana decidía buscar y obviamente, bajo una convicción entre ambas partes, entre las dos partes de la cara de la moneda, entre todas las personas que estaban en ese momento, llegar a tener un bien común, como era la ciudadanía, el poder político, todo ese tipo de cosas. Él se encargaba de querer buscar el bien común. Entonces, espero que de verdad les haya gustado mi exposición, muchachos, pero más que una exposición, fue un viaje a través del tiempo que nos ayuda a entender cómo estas mentes brillantes pensaron en una época donde nosotros ni siquiera existíamos, ya que todos ellos estuvieron años antes de Cristo. Sin nada más que agregar, muchas gracias por ver este video, por su atención y estamos en contacto en el siguiente video.